Ya de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Es la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Como siempre, un abrazo a nuestra gente que nos sigue desde Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y más, además de todo el estado potosino en sus 4 regiones. Recibo en esta ocasión con mucho gusto a Mauricio Ramírez Konishi, quien es candidato a la Diputación Local por el 3er Distrito. Buscas la reelección, candidato. Muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por el espacio que me das aquí el día de hoy, si me permites. Adelante. Gracias. Sin mayor problema, guardamos distancia y yo me quedo con el cubrebocas. Muchas gracias. Sí, así es. Estamos ahora en una encomienda muy demandante, una encomienda muy padre, muy retadora, el hecho de volver a regresar a pedir el voto. Cierto. Es una cuestión también muy comprometida, porque la gente demanda y señala fuertemente ese tema. Creo que como democracia la reelección todavía es un proceso que nos cuesta digerirla, pero nos han recibido mucho mejor de lo que pensábamos. Nuestro trabajo ha hablado, nuestro trabajo ha sido muy claro cuál es nuestro papel como legislador, que principalmente se ubica en estar pues al frente de una coordinación como lo estuve, en la coordinación de los diputados del PRI, al frente de la Junta de Coordinación Política, y esa parte que te toca como legislador de generar una gobernabilidad es un tema que lleva mucha responsabilidad, lleva mucho trabajo, pero aún así estuvimos constantemente regresando al distrito, a los 9 municipios, con apoyos, con gestiones, con temas que nos pudieran a nosotros ayudarnos a 2 cosas. Uno, a siempre tener claro de dónde venimos, quién fue la gente que nos llevó a este lugar en el que estamos. Y segundo, pues atender una gran necesidad que hay en la gente y que lamentablemente con tantos programas que se han perdido, hay una brecha cada vez mayor, hay una percepción de un resentimiento hacia el por qué le quitaron programas a la gente que estaban funcionando y que los están dejando cada vez con menos herramientas para salir pues adelante. Así es. Lo vives en carne propia porque este tipo de programas, bueno, ya eran parte del día a día de la gente, de las familias y por supuesto que les ayudaban. Hoy día pareciera que tienen un faltante dentro de su propia economía familiar y esto definitivamente pues lacera el trabajo, el día, los compromisos que la gente lleva a cabo. Mauricio, sería un compromiso el tratar de pugnar, sé que esto, bueno, proviene obviamente del gobierno federal, pero también pugnar de alguna o de otra forma para regresar o compensar ese tipo de apoyos a la gente en tu distrito. Fíjate que es algo que a nosotros nos da mucho gusto que en las propuestas del candidato de la coalición Sí por San Luis, el ingeniero Octavio, particularmente en el tema es regresar 2 programas, ¿no? Ajá. Y uno es el Prospera y otro es el Seguro Popular. Y el Prospera es un programa de veras clave y fundamental. Yo creo que nosotros como funcionarios que estuvimos en el gobierno nos llegamos a tecnificar tanto, llegamos a meternos en tanto diseño, evaluación, monitoreo, de crear programas que tuvieran un trasfondo y una ruta de salida del tema de la pobreza, pero ese trabajo de análisis y de escritorio y de muchos profesionistas y programas premiados a nivel internacional como es el Prospera, no los acompañamos con ese trabajo de tierra, ¿sí? Y entonces vemos ahora cómo la gente extraña ese decir, oye, es que el Prospera era un programa espectacular porque se diseñaba en torno al niño. Entonces, el niño lo que buscaban era, ¿cuál es la mejor manera de que un niño salga de la pobreza? Pues con herramientas que le permitan para ello. Y por eso el programa decía, si tú, mamá, llevas a tu hijo a que se alimente sano, variado y suficiente, que vaya al doctor y tenga su cuadro básico y lleve un buen ritmo en el colegio, entonces recibes el apoyo. Era una reciprocidad. Y llegaba la persona del Prospera a la casa y entonces se generaba un entorno en el cual la mamá pues rápido llegaba, peinaba al hijo, limpiaba la casa, barría afuera de su casa y entonces se generaba un entorno en el cual hasta, ¿cómo decirte?, era un empoderamiento de tejido social muy importante el mismo programa, porque la mujer
el ama de casa era la que administraba ese programa. Ya la que sabía a qué hijo le faltaban los zapatos, qué hijo necesitaba tener pues, los útiles escolares primero, cuándo se compraba un alimento o cuándo no. Claro. Y ese empoderamiento de la mamá era muy, 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 muy importante. Y entonces, así el niño crecía pues, para convertirse en un ingeniero, para convertirse en un profesionista, para convertirse en lo que quiera, o para tener un negocio con mayor conocimiento y lógica matemática, o para ser más productivo un campo si se dedica a una parcela, pero le daba herramientas para alcanzar esa riqueza que estaba en el medio. Cuando lo pierden y no entienden por qué, porque realmente dicen, ¿pero por qué no lo quitaron? Digo, no lo sé, igual que el Seguro Popular, no sé por qué lo quitaron. Nos decían que éramos corruptos, que éramos ladrones, que éramos todo, pero ya no están en sus programas que la gente necesita. Y ahora comprar una medicina para la presión o una medicina para la diabetes o una simple operación de apendicitis compromete la economía de una familia de una manera muy, muy importante. Entonces, en vez de que esos programas que desaparecieron se reencauzaran para que salieran de la pobreza la gente, los han mantenido o inclusive hundido más en esa parte. Entonces, cuando vamos a esas reuniones y esas pláticas, porque no se vuelven mítines, no son mítines, son pláticas, en donde la gente le decimos, a ver, literalmente le preguntamos aquí que levante la mano quién ya no tiene Prospera y quién ya no tiene Seguro Popular. Entonces empiezan a explicar las cosas, cómo le hacían antes, cómo le hacen ahora, cómo les merma su economía ahora, qué dejan de hacer, cómo ya también al no tener ese apoyo, pues restan cierta autoridad, inclusive el empoderamiento de la mujer se disminuye al no administrar ese recurso, entonces se crea una mayor dependencia hacia el ingreso de la pareja o de donde lo obtengan, y eso empieza a romper el tejido social. Entonces, esa parte es muy importante porque entonces empezamos a platicar con ellos y dicen, bueno, ¿y entonces qué les dieron a cambio? No, pues nada. Bueno, nosotros lo que queremos es regresar lo que sabíamos hacer. No prometer más, ni menos, simplemente regresar programas que ustedes conocían, que saben cómo funcionaban, a dónde iban ubicados y cómo, por ejemplo, el Prospera se fundamentaba en dos ejes: que el niño crezca bien, que se desarrolle cognitivamente, que tenga una plataforma de desarrollo intelectual mucho mayor y que la mamá empodere y decida la economía de una familia. Eso es algo espectacular. Y se perdió porque lo diseñamos muy bien, lo evaluamos muy bien, lo parametrizamos muy bien, pero nos faltó sociabilizarlo como gobierno. Entonces, en esta parte vemos ahora que la gente, pues sí, valora mucho lo que perdió, y lo bueno es que sabemos cómo hacerlo, y lo bueno es que vamos a trabajar para poderlo regresar, porque si no se hace de parte del gobierno federal, se cuenta con infraestructura de manera estatal para poderlo hacer, pero para eso necesitamos un gobernador que tenga esa sensibilidad y un Congreso con una mayoría que pueda hacer un planteamiento de un presupuesto con sentido de desarrollo social y económico, como sería regresar esos dos programas importantísimos, el Prospera y el Seguro Popular. Está perfectamente bien planteado, muy entendible el hecho de que localmente, en dado caso que estos programas por parte de la Federación no regresen, se puede hacer algo. Hablas de un punto también básico en cuanto a la posición que guardará el próximo gobernador del Estado para crear sinergia entre los diferentes poderes del Estado y así cumplir precisamente con esos faltantes para la población. Mauricio, me regreso un poquito al tema y ahora que buscas la reelección, se me hace muy interesante las actividades que tienes al regresar precisamente a tu distrito. La gente, ¿cómo la sientes? La gente confía en ti, la gente te recuerda, la gente te reclama algo que haya quedado pendiente, porque podría ser, por un lado, a lo mejor sencillo regresar, o por otro lado muy complicado porque se hayan quedado algunos puntos pendientes. ¿Cómo lo percibes? Sí, fíjate que la gente tiene una concepción de que cualquier candidato que llegue es gobierno, ¿sí? Entonces, es importante aclarar que sí, bueno, sí, efectivamente todos somos gobiernos, pero hay en esa gran palestra de gobierno está un presidente de la República, está un gobernador, está un presidente municipal, está un diputado local, un federal, un senador, un síndico, un miembro de un cabildo. Entonces tenemos que explicar primero qué hacemos nosotros, ¿no? Y cuál es mi responsabilidad. Pues es legislar y generar la gobernabilidad dentro del Congreso, como se dio. Eso es muy difícil de que permee en un discurso
este público, ¿no? Sin embargo, también nosotros aclaramos que son 9 municipios en los que estamos. Hicimos gestiones, porque es una de nuestras actividades, gestionar apoyos hacia la gente, pero nosotros no podemos llegar y no nos corresponde, y ya vimos la legislatura pasada qué pasaba con esa famosa partida de gestión social, que se puede tergiversar y malinterpretar qué se va a hacer con eso, ¿no? O en su caso, abusar. Explicamos, nosotros hicimos estas iniciativas, hicimos este trabajo legislativo, esto de gobernabilidad, y aparte, pues gestionamos ante diferentes dependencias bicicletas, sillas de ruedas, granjas de traspatio. Con organizaciones fuimos a remodelar baños de escuelas, equipamos con mobiliario a primarias, a secundarias. Pues llevamos dulces en Navidad, en Día del Niño, regalos de las madres, piñatas. Llevamos pláticas para cómo combatir pues que las mujeres no se embaracen tan jóvenes, y en caso de que sí, cómo hacerle. Pláticas en los momentos de empoderamiento de la mujer. O sea, regresamos de manera presencial a todas las comunidades de los 9 municipios. La verdad que te mentiría. O sea, sí es complicado. Si un presidente municipal regresara a todas sus comunidades es difícil. Claro. De 9 municipios es complejo. Entonces, y refiriéndome a tu pregunta, cuando llegan y te señalan, yo le digo, señálenme, critíquenme. A ver, ¿por qué cree usted que hice mal? Y yo le voy a contestar qué es lo que hice, en dónde lo hice, y ya usted valorará si estuvo bien o estuvo mal. Pero yo regresé en este municipio aquí, 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 aquí. Y acá, y también nos ha tocado, nos tocó el otro día en Santa María del Río, en un evento que hicimos, y donde llegó una maestra de una guardería que cuando se canceló el programa de guarderías a nivel federal, pues fuimos a gestionar con una empresa de lácteos y nos donó leche que se la fuimos a llevar, y apareció de manera espontánea y dijo, yo le agradezco mucho a usted porque cuando nos la vimos negras, que el gobierno federal nos quitó las guarderías, pues fuimos y usted nos llegó y nos apoyó con una cantidad de leche. Y dice, bueno, pues qué padre, ¿no? O un niño que llega con su bicicleta y dice, usted me dio esta bicicleta, ¿sí? O la señora que me lleva y me dice, mire, pues ya de las 4 gallinitas que tenía, pues ya tengo 6 y ya vendo tantos huevos. Entonces, generas comunidad, pero les dejas claro que nosotros tenemos 3 actividades principalmente como legisladores. Una y la principal para la cual nos eligieron ustedes, legislar. Esa es la parte clave de esto, ¿no? Y eso, ahora sí que evalúenme, vean, remitan qué hacemos, y dentro de legislar, pues hay diferentes maneras de evaluarlo, pero en un contexto hay que evaluar si eres coordinador o no, si presides una comisión como la de gobernación, que fue mi caso, cuando formas parte de la Junta de Coordinación Política, cuando presides la Junta de Coordinación Política, es todo un trabajo legislativo muy intenso. Y le dijo, otra parte es representarlos a ustedes en votaciones sensibles y claves que se hacen, que van a afectar su entorno inmediato, ¿no? Y decisiones de temas, pues como pueden ser uniones del mismo sexo o la elección de un funcionario, tienes que hacerlo en función al criterio y al contexto de la gente que te eligió. Y tercero, sí está la gestoría, porque es parte también del trabajo político que se debe de hacer y social. No, sería una mentira, o sea, la madre del gobierno es la política, y eso es inalienable. O sea, todas las personas que algún momento llegamos a un puesto de gobierno, tenemos que pasar por la política forzosamente, salir a pedir el voto, a convencer. Entonces tenemos que continuar haciendo política durante toda nuestra legislatura, con esas gestiones, con ese trabajo y con el apoyo de muchas organizaciones que de buena fe confían en el trabajo de nosotros, que nos dicen, yo te voy a apoyar, nada más no menciones quién soy, ¿sí? Porque yo no me quiero meter en ningún tema partidista, ningún tema político, pero yo sé que tú haces esto y esto y esto, entonces aquí te van estos útiles escolares y repártelos. O aquí te van estos libros y llévalos. Y esa sociedad organizada que no es protagonista políticamente hablando, pues nos han ayudado muchísimo en el distrito. Entonces, sí te topas con de los dos siempre. O sea, siempre, y aparte es bueno porque te permite generar un diálogo, te permite decir, bueno, ¿y a qué buscaba que yo regresara? ¿Con qué? ¿Sí? No, es que yo quería que me pusiera usted luz en mi calle. Bueno,
eso no nos Claro, corresponde a nosotros, Ujú. ¿sí? Entonces yo le explico, ese es un trabajo que tiene que ver en el entorno municipal, o esa parte, pero Pero podemos... puede intervenir. Pero se puede intervenir, si hay un proyecto, se lleva y se empuja y se acompaña al presidente para que haga esto y para que él haga lo otro, y lo ayudamos a tocar puertas más fuerte. No sé si mejor o peor, pero más fuerte sí lo podemos hacer. Ya. Mauricio, se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Espero y estoy seguro que no será la única vez que nos acompañarás para poder continuar con estos planes, con esta estrategia. La explicación ha sido muy, muy clara, insisto, sobre el trabajo y lo que un legislador como tal debe hacer. Y eso es lo que en muchas ocasiones la gente no entiende. Tú lo comentas y lo comentas muy bien, identifica al político o al candidato como un todo, como si todos fueran exactamente lo mismo y estuvieran en la misma línea de batalla. Hay muchos cambios, hay mucha diferencia, hay quien se dedica a unas cosas, hay quien a otras, dependiendo del nivel en los 3 niveles de gobierno, valga la redundancia, que se encuentran. Pero lo importante es eso, crear o lograr esa cohesión para que la gente tenga lo que necesita. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti muchas gracias por el espacio, de veras es un espacio muy valioso, que la gente nos pueda conocer, tener experiencia también es muy importante en un tema legislativo, no hay tiempo para cruzar curvas que no son necesarias y pues espero que este espacio me permita comunicarme con más gente y la verdad te lo agradezco de sobremanera. Gracias, muchas gracias por venir y estaremos pendientes de tu trabajo, estaremos pendientes de lo que venga un poco más adelante. Mauricio Ramírez Konishi, candidato al distrito local 3 de la coalición Sí por San Luis en busca de la reelección en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Regreso después de esta breve pausa.